Bien, ante todo, agradecer por este espacio que nos dan. En esta oportunidad desarrollaremos un tema tan importante en lo que es el ámbito del curso de Economía General. Mi nombre es Andy Freider Alberca Zarango. Hoy nos encontramos aquí para dar una exposición con mi compañero Mesías Martín Milán Sánchez, a la cual también vamos a recibir sus saludos. Muchas gracias, compañero. Bueno, en esta oportunidad, en el curso de Economía General, ya que llevamos el curso con la profesora Alejandra de Fátima Centurión Mendoza, vamos a hablar sobre un tema de la crisis económica del 2020 causada por la pandemia del COVID-19. Así es, Siguiente. como siempre es una alegría y al mismo tiempo también una responsabilidad, ya que estamos cursando lo que es el curso o la carrera, en todo caso, de Derecho en la Universidad de la UTP. En este preciso momento vamos a comenzar a desarrollar entonces este tema tan importante que nosotros hemos querido ver de la problemática que sucede en nuestro país. Y si nosotros retrocedemos un poco más hacia el año 2020, nos vamos a encontrar con este tema de la pandemia, que es lo que queremos desarrollar en esta hora. ¿Me sigas? Bueno, en esta oportunidad, mire, como vamos a ver la introducción, la crisis económica en el 2020 ya sabemos que fue causada por la pandemia del COVID-19, cual fue una pandemia que afectó económicamente a varios países, que casi alrededor del mundo esta pandemia nos afectó, nos agarró sin fondos a algunos países sin preparación, ya que la propagación de este virus se dio rápida, ya llevó a la implementación de medidas de confinamiento, distanciamiento social, lo que afectó negativamente a la economía. También los efectos de la crisis fueron la representación económica, la pérdida increíble de empleos que se dio, el cierre de empresas, el impacto en la salud ambiental. También tenemos la respuesta de los gobiernos y las instituciones financieras fue crucial para mitigar los efectos de la crisis y así apoyar a las empresas y a los individuos afectados. Te doy el espacio, compañero. Sí, para enfocarnos rápidamente en este ámbito, ya que queremos resolver la problemática en la cual nosotros estamos desarrollando, es hablar acerca de la escuela económica con la que se relaciona este fenómeno económico que afectó en este caso de la problemática del COVID-19 o la pandemia del 2020, ¿no? En este caso vamos a señalar que la crisis económica del 2020 causada por la pandemia del COVID-19 se relaciona con la escuela económica de la economía o la economía más conocida como la economía keynesiana. En este caso vamos a señalar de que la economía keynesiana se enfoca en la importancia de la demanda agregada en la economía y la necesidad de la intervención gubernamental para estabilizar la economía durante periodos de recesión. Por otro lado, podemos ver que el gobierno es el que tiene que intervenir en la economía para estabilizarla, corregir los fallos de mercado y proteger a los más vulnerables y fomentar el crecimiento económico. Pues todos estos puntos es lo que señala la economía keynesiana. También vamos a ver que algunas de las formas que el gobierno puede intervenir en la economía incluyen la política fiscal, la política monetaria, la regulación y la inversión pública. Asimismo, también algunos de los principios keynesianos que podemos señalar y que se aplican en la crisis económica del 2020 son la demanda agregada y la intervención gubernamental que vamos a ver más adelante. Gracias, compañero. Siguiendo con la exposición, el concepto de la economía estudiados en clase se relaciona con el fenómeno económico, los problemas de recursos, el fallo del mercado, oferta y demanda y libre competencia, la escasez de los recursos debido a la pandemia, la asignación insuficiente, donde algunos sectores necesitan más recursos que otros, el aumento de costos de su producción. También tenemos la falta de información precisa y oportuna sobre la pandemia, sus efectos económicos llevó a la decisión errónea por parte de los agentes económicos. También la oferta se vivió afectada por la reducción
de la producción, de cierres de empresas, aumentos de costos de producción. La demanda sufrió una caída agregada a cambio de los patrones de su consumo, disminución de la demanda de servicios de turismo. Y también, por último, la afectó en la reducción de la competencia, concentración del mercado, la conclusión y la coordinación, la intervención gubernamental. Te doy el espacio, compañero. Sí, entonces nosotros continuamos desarrollando estos puntos tan importantes de lo que hemos realizado el ensayo dentro del curso de Economía General. Para esto, vamos a analizar desde una perspectiva macroeconómica. Dentro de la perspectiva macroeconómica, vamos a señalar que se dio el aumento del desempleo. Muchas empresas despidieron a sus trabajadores debido a la reducción de demanda. Esto a consecuencia de la pandemia y del caso problemático que suscitó en el 2020 del COVID-19. Por otro lado, vamos a ver que dentro de un análisis de la perspectiva macroeconómica, encontramos lo que es la contracción del PIB en muchos países, ya que la producción y el consumo se redujeron significativamente. Asimismo, también es importante señalar que la pandemia llevó a una reducción de la inflación, ya que la demanda reducía, o en este caso, ya que la demanda reducida y la sobreoferta de bienes y servicios. Asimismo, también generó un aumento de la desigualdad, ya que los grupos más vulnerables, como los pobres y los trabajadores informales, fueron los más afectados por la crisis económica. Asimismo, también podemos agregar y señalar que la pandemia también llevó un aumento del déficit público, ya que los gobiernos se vieron obligados a aumentar el gasto público para financiar medidas de estímulo económico y programas de apoyo. Asimismo, también es importante señalar y resaltar que la pandemia llevó un cambio en la política monetaria, ya que los bancos centrales de muchos países redujeron las tasas de intereses y aumentaron la oferta. Esto todo dentro del análisis desde una perspectiva macroeconómica. Mesías. También tenemos el análisis desde la perspectiva microeconómica. Tenemos por primer punto el cambio de la demanda de bienes, de servicios, ya que los consumidores redujeron su gasto en bienes esenciales y aumentaron su gasto también. También tenemos en cambio en la oferta de bienes y servicios, ya que las empresas se vieron obligadas a reducir la producción y ajustarse a la oferta de la sociedad. En los ajustes de los precios en muchos mercados, ya que las empresas se vieron obligadas a reducir sus precios para atraer a los consumidores. También tenemos, en cambio, en la estructura del mercado, ya que algunas empresas se vieron obligadas a cerrar, fusionarse con otras empresas. También un impacto en la eficiencia económica, ya que las empresas vieron obligados a ajustarse a su producción y oferta a la demanda reducida. En cambio, en el comportamiento de los consumidores, ya que muchos consumidores comenzaron a priorizar la compra de bienes esenciales para así asegurar su futuro. A, a continuación, es importante detallar y señalar de todo lo que hemos estado viendo, de la perspectiva macroeconómica, de la perspectiva microeconómica, son los análisis de lo que es, en este caso, de la problemática que sucedió en nuestro país, de lo que es la pandemia o el COVID-19. Tenemos algunas conclusiones más importantes y vamos a tratar de señalarlas. En este caso tenemos una conclusión dentro del impacto global. Señalamos que la pandemia tuvo un impacto global afectando a casi todos los países y sectores económicos. Por otro lado, también dentro de la contracción, dentro de la contracción del PIB, vamos a señalar que la pandemia llevó a una contracción del PIB en muchos países en una caída promedio del 3,3% en el 2020. También señalamos que hubo un aumento de desempleo, pues si bien es cierto, la pandemia también llevó un aumento del desempleo con una tasa de desempleo promedio del 6,6% en el 2020. También en el cambio de la demanda,
pues la pandemia cambió la demanda de bienes y servicios con un aumento de la demanda de bienes esenciales a una reducción de la demanda de bienes no esenciales. Por otro lado, tenemos lo que es dentro del ajuste de precios. Vamos a señalar que la pandemia llevó a un ajuste de precios en muchos mercados, con una reducción de precios de los bienes no esenciales y a un aumento de los precios de los bienes esenciales. Finalmente, cabe señalar que también hay una conclusión dentro del impacto en la desigualdad, pues señalamos que la pandemia también tuvo un impacto en la desigualdad con un aumento de la brecha entre ricos y pobres. Para esto, cabe señalar que dentro de la respuesta gubernamental que se dio, es que la respuesta gubernamental a la pandemia fue crucial para mitigar sus efectos. Con esto señalamos algunas conclusiones, tal vez más negativas que positivas dentro de su entorno, porque esta pandemia afectó a muchos países. A nuestro país también lo afectó en una manera grande, en la cual hasta el día de hoy, al año 2024, seguimos reponiéndonos de esta crisis complicadísima que vivió nuestro Estado peruano, y nosotros fuimos parte de esa historia, historia que nunca olvidaremos. En el nombre del grupo, muchísimas gracias.